A pensar más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos listos para compartir Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV y Quillabamba TV, transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios y otros canales también de cable que están en esta transmisión. Además, nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web, radiosantarosa.com.pe. Usted puede encontrar ahí toda la programación. Muy bien, hoy día es 23 de octubre del año 2023 y durante mucho tiempo Rosa María insistió en que el gobierno que elegíamos del señor Castillo antes de la elección era el hambre. ¿Cuántas veces lo habrá repetido Rosa María? Miles de veces. Pues el día viernes, el ministro de Economía, el señor Alex Contreras, en el Congreso ya tuvo que aceptar lo que era innegable, que nuestra economía está en recesión. ¿A quiénes afecta? A los más pobres, a los jóvenes. Esto y otros temas más que pasaron en el Perú y que están pasando en el mundo, Rosa María nos lo analiza. Muy buenos días, Rosa María. Muy buenos días, Abel. Efectivamente, llegó el hambre, ¿no? Como lo habíamos dicho tantas veces con el plan económico de Castillo, que era el plan económico de Vladimir Cerrón. Y efectivamente afecta a los más pobres, a los jóvenes y a las empresas más pequeñitas de la cadena. A esas las afecta muchísimo más, porque en recesión se restringe notablemente el consumo, y si no hay consumo, la primera que cae es la microempresa. Vamos a hablar de todo eso, pero primero tenemos que cumplir esta obligación diaria que tenemos con nuestros auspiciadores y luego iniciaremos la semana. Comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la universidad número 1 en el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centric, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centric.com.pe. Palestra, International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información ingresa a institutopalestra.com o escribe al 51 994 820148. Muy bien, y ustedes también pueden colaborar con nosotros, se los recordamos todos los días. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla aquí y inmediatamente hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que tiene el Perú. La gran mayoría de los peruanos tiene Yape, que es una cosa increíble, pero hay también otras billeteras electrónicas, así que utilice cualquiera, son intercambiables además ahora, y cualquier colaboración nos cae, pero muy bien. Si a usted le gusta este programa, si nos sigue todos los días,
5 solcitos, ¿qué le van a hacer, no? Un sol, aceptamos todo. Y por supuesto, si usted es un peruano que está en el exterior, que se conecta con el Perú a través de este programa, por nuestra página web, www.radiosantarosa.com.pe, verá que ahí hay una posibilidad de donar a través del sistema PayPal. Es muy sencillo, lo único que hay que tener es una tarjeta de crédito. Y agradecemos mucho a los que lo hacen periódicamente y ya se les está haciendo una costumbre. Estamos muy agradecidos por eso. Muy bien, ¿qué más hay que decir, Abel? Hay que decir muchas cosas. Bueno, empecemos con la recesión y vamos con la política. Primero con la recesión y después con la política. No me olvido de nada. Muy bien. A ver, el día viernes, el señor ministro de Economía, Alex Contreras, en el Congreso, en la puerta de Pasos Perdidos ahí, contestando preguntas de los periodistas, le anunció al país que estábamos en recesión. Y digamos, no es un anuncio cualquiera. Y no solamente dijo que estábamos en recesión, dijo que la situación era muy difícil y que la recesión era innegable. El problema es que en agosto, cuando se le preguntó sobre esto, dijo que esa era una discusión de algunos académicos. El viernes también volvió a hablar, se lo recordaron los periodistas, oiga, pero usted dijo que íbamos bien. Bueno, sí, yo dije que era un tema académico, huí del academicismo. Mire, es bien sencillo. 2 trimestres sin crecimiento se llama recesión. A los economistas obviamente no les gusta la palabra, a nadie le gusta la palabra, porque si las expectativas son negativas, entras en un círculo vicioso, ¿ok? Como yo sé que el consumo se va a reducir porque hay recesión, entonces yo invierto menos porque no hay consumo, pues ¿quién me va a comprar? Ese es el problema de la recesión. Entras en un círculo vicioso y tenemos que entrar en un círculo virtuoso. Cuando mi expectativa es, no, mira una buena campaña, el mercado va a crecer, entonces invierto un poquito más, y si invierto un poquito más, ¿qué hago? Contrato un poquito más de personal, compro una máquina que a su vez hace alguien que hace máquinas, compro insumos que a su vez hacen alguien, hace esos insumos. Entonces, todo es un círculo virtuoso, porque de esa manera la economía crece. Vamos rumbo a un círculo vicioso. La pena es que para los menores de 25 años, esto nunca lo han visto. No tienen la más remota idea de lo que es vivir en recesión. Abel y yo, ya estamos mayorcitos, vivimos prácticamente toda nuestra juventud en recesión. Por años vivimos en recesión. Los peores años del 85 al 90, ¿no es cierto? Aunque hubieron los 2 primeros años del 85 al 87 que fue de un dispendio loco, y ahí aprendimos nuestras lecciones económicas más duras. Mi generación es una generación vacunada. Puede no haber estudiado economía, pero sí sabe lo que es una recesión y sí sabe lo que puede esperar de una recesión. Y va a actuar en consecuencia. Entonces, ¿cuál es lo primero que haces? Ajustas el consumo. Nada superfluo. No, ahorrar en dólares. Todo el mundo se muda al dólar, aun cuando el sol está muy bien defendido por el BCR, es diferente que en los 80, ¿no? Y al reducir tu consumo, de nuevo, no hay crecimiento. El ministro de Economía, ¿por qué contó todo esto el viernes? Porque el viernes tenía que estar frente al Congreso sustentando un crédito suplementario. ¿Qué cosa es un crédito suplementario? Es que te den permiso para gastar más plata. Eso es lo que es un crédito suplementario. ¿Por qué el Congreso tiene que dar permiso al Ejecutivo para gastar más? Porque si no, el Ejecutivo se aloca. Tiene que tener un control, ¿no es cierto? Alguien le tiene que decir al Ejecutivo, no, hermano, para la mano, que estás gastando demasiado. A diferencia de las familias que, ¿no es cierto?, restringen su consumo. Y necesitaba ese permiso. Se equivocó en los números, hay que decirlo, dijo que iban a sacar 5 puntos del PBI, que es una cosa brutal y no se refería a noviembre y diciembre, en fin.
Pero el asunto es que se aprobaron 5.400 millones de soles de gasto adicional. ¿Esto nos va a sacar de la recesión? Ustedes dirán, claro, pues si el problema es que no hay consumo, porque no hay inversión, con más dinero público hay más inversión pública, pero ahí hay más consumo. Sí, claro, suena bien. Keynes la pensó igualita en la depresión del año 29 en Estados Unidos y efectivamente el gasto público te ayuda a salir de la recesión, pero no te genera crecimiento económico si es que no va de la mano de otra herramienta que es la única medicina para crecer en el ciclo virtuoso. Y esa medicina se llama inversión privada. Es lo que el Perú necesita a gritos. A ver, a las pruebas me remito. Toda esta generación que ahora tiene 25 años y que solo ha visto a su país crecer desde siempre, ¿no es cierto? Porque eso es la sensación que tiene. Son hijos de la prosperidad. Muy bien. El Perú tenía en el año 2004 al 60% de su población en pobreza. Es muy alto. Pero en 2019 había logrado reducir la pobreza al 20%. Eso no lo hizo con más gasto público, que sí lo hubo, por supuesto. Lo hizo porque hubo más inversión privada. El impulso fue espectacular. Y con esa inversión privada, con ese impulso privado, sacó al 40% del país de la pobreza. En el Perú pospandémico, ¿no es cierto? La pobreza ahora está en 27% y se teme que muy pronto, a fin de año, probablemente cierre el año o los primeros meses en 30% del Perú de pobres. Entonces, solo 3 años se ha retrocedido 10 puntos en la pobreza. Eso es un horror. ¿Se acuerdan de no más pobres en un país de ricos? Bueno, el gobierno de Castillo y ahora el de Boluarte, lo único que ha generado son más pobres. Lo único. Obviamente la pandemia también y sus consecuencias, ¿eh? Ojo. Pero la pandemia, el año 20 y parte del 21, fue un periodo especial de gasto público y un periodo especial de, retracción de la economía. ¿Que se hizo mal? Sí, se hizo muy mal. Se cerró de la economía de una manera brutal durante los primeros 3 meses de la pandemia y eso generó una recesión artificial, pero la generó. Y una caída brutal, o sea, por el trimestre, ¿no? Ya el siguiente trimestre comenzó a crecer, pero por rebote, ¿no? Entonces sí, y los pronósticos, todos los economistas que han hablado el fin de semana son muy malos. ¿Por qué? Porque viene el niño. Y sea moderado o sea grave, muy severo, eso tiene un impacto enorme en la economía. Y recuperarte de esta recesión sin niño, más la que viene con el niño, no le da ningún auspicio al 2024 para hacer un buen año y tampoco el 2025. Si comienza a haber inversión, el Perú podría recuperarse el 2025, pero algunos dicen que hasta el 2026 no se van a ver resultados. Esta es la cuestión más crítica para el Congreso y para el Ejecutivo. La más crítica de todos. ¿Cómo se hace para que al Perú llegue inversión privada extranjera y la inversión privada que hay en el Perú quiera seguir invirtiendo? Porque, claro, los inversionistas están desanimados. E inversionista es cualquiera que tenga una empresa, chiquitita o inmensa. Usted, que es microempresario, ¿no? Si vende chompas, bueno, este invierno no vendió chompas, eso está clarísimo, pero si vende, no sé, ropa de verano, ¿se va a mandar a hacer más de lo que hace para campaña navideña con este mercado? No. Va a hacer su campaña navideña, pero va a tratar de ser más cauto porque se puede quedar con la mercadería. Bueno, igual piensa el más grande. El inmenso piensa exactamente igual. ¿Para qué voy a producir más si no tengo mercado que lo consuma?
El Perú se ha sostenido largamente, y sobre todo en todo este periodo que fue de prosperidad, en la minería. La minería es el motor del desarrollo peruano. De ahí el Estado cobra una cantidad de impuestos fabulosa que le permite, ¿no es cierto?, poner escuelas, contratar maestros, tener postas. Que lo haga mal es otra cosa, pero de ahí saca la plata. No hay proyectos mineros en el horizonte. El último fue Callabeco, que abrió el año pasado. No hay más. ¿Y por qué no hay más? Porque la inversión minera ha sido permanentemente hostilizada en el Perú, ya sea por agitadores, ya sea por el propio gobierno. El plan de gobierno del señor Vladimir Cerrón era estatizar las empresas mineras en el Perú. ¿Ustedes creen que en el directorio de una empresa transnacional minera, analizando el caso peruano, alguien va a venir a invertir un centavo al Perú para ser expropiado y probablemente mal pagado y tener que ir a un arbitraje internacional para cobrar lo que el Estado peruano no te quiere cobrar? La conducta de la SUNAT en los últimos 5 años, que ha sido en muchos casos completamente abusiva con el inversor peruano, pero completamente abusiva, que termina ganando siempre en el Tribunal Fiscal y perdiendo siempre 10 años después, cobrando intereses fabulosos en el Poder Judicial. ¿Ustedes creen que es una forma de atraer inversión privada? Todo el discurso antiempresa de la izquierda. Recuerden ustedes lo que pasó con la agroexportación. La agroexportación en los últimos 25 años ha sido parte de la revolución económica peruana. Donde no había nada, muchas veces donde había desierto, hoy se siembra. Con enorme inversión en agua, en infraestructura de riego, en comercio internacional, llegar a mercados nuevos, etc. Todo muy bien. Ese régimen agrario de exportación, de bandera, que en algunos productos es número uno del mundo, tenía un régimen laboral propio. Nada abusivo, como mentira se ha dicho muchas veces. Lo único que no tenía era estabilidad laboral, porque era un trabajo de temporada. ¿Qué hizo la izquierda peruana? Azuzar una huelga a fines del 2021. No, a fines del 2020, en plena pandemia. Una huelga terrible que acaba con 2 muertos, terrible. Derogaron la ley de promoción agraria en la parte laboral. ¿Ha crecido el trabajo en el campo con la nueva norma? No, no ha crecido. No ha crecido, pues. Ahí tienen sus resultados. Eso es el hambre. ¿Tú quieres que le regalen todo a todos? Bueno, vas a tener 80% de informalidad. Y una de las grandes reformas que se tienen que hacer para que todos tengan empleo, y para que los jóvenes no se tengan que ir del Perú, es la reforma laboral. Una reforma importantísima, que le otorgue a todos los trabajadores un paquete mínimo de beneficios y sobre el resto se negocie con el empleador. Lo cual abriría las puertas, ¿no es cierto?, a que miles de personas, millones de personas, se incorporen a la formalidad. En vez de darle un paquete fantástico al 20% de la PEA y nada al 80% de la PEA, haces una reforma que le dé un paquete mínimo a todos. No hay forma. No hay forma con este gobierno. ¿Qué va a poder este gobierno hacer una reforma laboral? Es imposible. Es un gobierno débil. Y este Congreso, mercantilista, populista, que vive regalando cosas, ¿qué va a hacer una reforma laboral? Por Dios, es absolutamente imposible. Entonces, al ministro Alex Contreras, que debería renunciar, creo yo, ya se le acabaron las ideas. Su única idea es más gasto público. Y sí, digamos, como dicen, pichicatea la máquina un poquito, pero no te saca de la recesión te saca la inversión privada.
Todos los economistas de izquierda lo único que piensan es en Keynes, ¿no? Más gasto, más gasto, más gasto. Sí, claro, pero ¿de dónde sacas el dinero para hacer más gasto? De los impuestos. ¿Y quién te da los impuestos? El sector privado. Si el sector privado no crece, no tienes más recaudación. Si no tienes más recaudación, ¿cómo vas a hacer más gasto fiscal sostenible en el tiempo? Te estás tirando los ahorros. Después de una pandemia donde ya se usó buena parte para vacunar a todo el país. O sea, no hay mucho espacio para seguir, ¿no es cierto?, metiéndole al gasto público y metiéndole al gasto público. Tiene que tener el componente esencial de la inversión privada. Y no hay inversión privada si no hay confianza. Y no se confía, pues, en este gobierno. ¿Usted confía en este gobierno? Yo no. El inversionista tampoco. Confía, digamos, y estamos hablando que pese a un entorno que puede ser adverso a los negocios, puedas confiar en que vas a recuperar tu inversión con alguna ganancia, sino para que inviertes. Ya, esa confianza no existe hoy en el Perú. Ese es el problema. Ese es el problema. Y eso es lo que te genera un decrecimiento. Si decreces, le dejas de comprar la empresa grande a la mediana a la chiquita. Si decreces, no hay empleo. Toda la gente joven que ingresa al mercado laboral no encuentra dónde emplearse, porque no hay. Entonces va la informalidad, pero en un mercado recesado, donde hay cada vez menos consumo, tampoco va a encontrar oportunidades. Entonces, ¿qué hace? Agarra sus maletas y se va al Perú. El año pasado se fueron 400.000, este año se irán otro tanto, tal vez más con estas noticias. Si alguien postergaba un plan de migración, debe estar hoy día sentado diciendo, bueno, acá no vamos a conseguir nada. ¿A dónde nos vamos? Esa es la situación del Perú. Situación que, les reitero, yo y Abel ya hemos vivido. Ya, nosotros vimos toda la recesión de los 80s, más o menos 10 años en recesión, salvo los 2 años en que a través del gasto público creyeron que podían controlar la inflación, que podían controlarlo todo, ¿no? Dejaron al Perú sin reservas internacionales, en cero. O sea, se tiraron la plata, digamos, hicieron un festival entre subsidios, empresas públicas, mal gasto. Alan García también aprendió sus lecciones, hay que decirlo. Cuando él entra al poder en el 2006, encuentra un país en crecimiento, los precios de los minerales en un ciclo altísimo, y sí, tuvo más recaudación porque pudo sacar mucho más, ¿no es cierto? Sobre todo de la minería, con impuestos especiales a la minería. Pero vaya que el Perú creció, porque aprendió sus lecciones y dejó que el mercado creciera, y creció de una manera espectacular. Ese crecimiento termina, el más espectacular, más o menos hacia mediados o finales de Humala. Y de ahí el Perú se estanca. Crece, sí, crece, claro. Crece más que en la región, por supuesto, pero no a los niveles de 6-7% que tiene que crecer anualmente. Pasamos a crecer a 3, a 2. Bueno, ahora estamos en negativo. Y ya no está Castillo este año, ¿eh? Castillo ya se fue. Ya no está la pandemia, se fue. El niño va a venir, pero el próximo año. Lo esperamos para enero, febrero, marzo. Este año que el Perú tenía que haberse recuperado en algo, no se recuperó en nada. Y no es culpa de que la gente proteste, por el contrario. Gracias a esa protesta, la gran mayoría de los peruanos puede ver que la situación política es muy mala. Es muy mala. Había mucha gente que decía que no podíamos ir a un adelanto de elecciones porque eso iba a crear inestabilidad. Bueno, acá tiene la respuesta de la población. Esa es la peor de las inestabilidades, porque hay que estar así hasta el 2026, porque no hay ningún cambio.
Y lo que los políticos peruanos quieren, el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, es que nos quedemos exactamente donde estamos, porque más no pueden hacer, más que no sea gaste usted más plata de un presupuesto que va a recaudar mucho menos este año y va a recaudar mucho menos el próximo año. Y en medio de esto, algo que irrita, ¿no? Un dispendio de gastos. Claro, es como llegar al poder para, ¿no? Sacarte la beca completa, ¿no? Desayuno, almuerzo y comida. Ayer sacaban los gastos del Ministerio de Salud en almuerzos, en coffee breaks. Los gastos de la Federación Peruana de Fútbol también en almuerzos. En los restaurantes caros, con su plata y un cantar, que se la gaste cada uno, pero con plata que es de una asociación como es la Federación Peruana de Fútbol, o con plata del Ministerio de Salud. O los avisos publicitarios de Dina en Nueva York. Hoy día nos hemos enterado por la encerrona, que publica un reportaje de Infobae, ahí tiene Abel los cuadros, eh, lo que costó hacer publicidad para la marca Perú durante el evento de Naciones Unidas. Esas fotos sí costaron 1 millón de soles, como decía Marcos y Fuentes. Eso que ve es la orden de servicios para contratar pantallas gigantes en Broadway Avenue, en todo lo que es toda la zona de Broadway, digamos, para tener esta fotografía. A ver, para que la señora presidenta se pare en Broadway con sus ministros, con algunos empresarios, debajo de la marca Perú. Y eso costó 1 millón de soles, $300.000. Esa foto costó $300.000. Arriba está la marca Perú. De acuerdo con que se haga publicidad a la marca Perú, no hay discusión explicando qué es, pero en una campaña bien armada de promoción, donde el inversionista conoce lo que el Perú ofrece, pero que cuando llega al Perú, en primer lugar, tiene con quién hablar. Tiene un entorno favorable a la inversión. No le cambian el ministro y el viceministro cada 15 días. No tiene personas que dicen una cosa y hacen otra cosa. Tiene un gobierno que tiene más o menos palabra. Un gobierno que acelera concesiones, no que las dificulta. Eso no hay hoy día en el Perú. Toda la contratación privada con el Estado concesionada está absolutamente, retrasada. Habiendo proyectos de inversión privados que se realizan con el Estado como contraparte. Está parado todo. Parado. Lento. No tienen apuro en el gobierno. No tienen apuro. Y una corrupción de mar de fondo, ¿no? Porque cuando te ponen tantas dificultades y te vas a otra parte, habría que preguntar cuántos inversionistas han abandonado su propósito de hacer empresa en el Perú cuando han visto el entorno corrupto al que se tienen que enfrentar. Algunos se han quedado. Y eso es lo que pasa cuando tienes un entorno corrupto. Te trae a la peor inversión, a la que no quieres, a la sinvergüenza, a la que coimea, a la que hace cosas sin pedir permiso, a la que no cumple las normas, a la que no quiere tributar, a la que evade, a la que contrata mano de obra como si fueran esclavos. Esa es la peor inversión que hay. Esa es la que te trae la corrupción. Un entorno corrupto te trae eso. Nadie serio viene a un país para ser extorsionado por el Estado. Así de simple. Y en minería, ahora las cosas están más o menos calmadas en el corredor minero, pero hay que decirles a todos allá que se les acabaron los huevos de oro. Sí, pues la gallinita comenzó a morir. Y se les dijo y se les advirtió, hasta el cansancio. Si mucho apretan, no va a producir. Situación además que deja a comunidades a la expectativa de ser multimillonarias, ¿no?
frente a empresas que están solas porque el Estado está completamente ausente. Completamente ausente. Es una situación terrible que no se ha enfrentado como país, pues y acá tenemos las consecuencias. Falta confianza para que venga inversión privada. La inversión privada es el motor. No hay inversión privada en recesión. ¿Qué podemos hacer? Reclamarle lo mismo que les venimos reclamando hace año y medio, ¿ya? Que se vayan todos. Dina Boluarte es parte del proyecto político de Pedro Castillo, aunque ahora se haya puesto proempresarial y contrate avisos para que digan marca Perú en Nueva York. Dina Boluarte puede acomodarse, pero que le crean es otra cosa, y que gobierne es otra cosa. Todo el mundo sabe que gobierna Alberto Tarola. ¿Qué garantía ofrece Alberto Tarola la inversión privada? Cero. Cero. Está ahí porque se sacó la tinca. ¿Qué garantía le puede ofrecer Alex Contreras a la inversión privada? Cero. Si hace 2 meses no reconocía que había inflación. Y vean los cuadros de las agencias calificadoras de riesgo. Vean los cuadros de las agencias calificadoras de riesgo. La última en rebajar no fue Moody, que fue el viernes pasado. Y sí, el mercado laboral está un poquito más activo, ¿no? Sí, un poquito mejor. Pero es como, a ver, estar en cuidados intensivos mal, ¿no? Y que te suban el oxígeno. Sí, pues el paciente puede experimentar una mejoría, ¿no? Un poquito más de oxígeno. Eso es el gasto público, oxígeno. Pero el paciente sigue en cuidados intensivos. No ha salido de ahí. Está mal. Dentro de su, ¿no? Como dicen, dentro de su enfermedad, bueno, ha tenido una ligera mejoría esta mañana porque le han puesto oxígeno. Alex Contreras sabe perfectamente que 5.000 millones de soles de gasto no sacan a un país de la recesión. De repente le dan un poquito de oxígeno, ¿no? Mueve un poquito la agujita, pero eso no va a sacar al país de la recesión. Lo que tú necesitas es inversión en minería por 10.000 millones de dólares para el próximo año, ¿no? Eso sería genial. Sacar todos los proyectos de inversión que están parados, sacarlos, de verdad, sacarlos adelante. Que el Estado pero no se comprometa con esas inversiones. No se compromete. Porque no tiene poder político real. Y quienes cortan el jamón en el Congreso tampoco quieren lo mejor para el Perú. Ni remotamente. ¿Ustedes creen que Keiko, Acuña, López Aliaga, ¿no es cierto? Y Vladimir Cerrón, que manejan el Perú hoy, van a sentarse a discutir cómo hacemos para promover las inversiones en el Perú porque nos estamos muriendo? No. ¿Qué puede hacer el Congreso para promover inversión privada? No. No les interesa. ¿O cómo hacemos una reforma laboral de verdad para generar empleo de verdad, para que los jóvenes no se vayan del Perú y no tengamos 80% de informalidad, que no se va a bajar en un día ni por una ley? ¿Cómo hacemos para cambiar eso? No les interesa. Es el poder por el poder y sacar lo que puedas. Y lo que puedas son las migajas ya que quedan en el Estado. Y si esto no cambia, a ver, va a ser peor. Si no hay un golpe timón, va a ser peor. No va a mejorar. El fenómeno del niño nunca ha mejorado una recesión. Solo lo va a empeorar. Y se los dice la que vivió la recesión del 83, post fenómeno del niño, que fue feroz, y lo que vivimos el 97, donde tuvimos una recesión también. El 97 y 98 se rompió la cadena de pagos en el Perú, con Fujimori. El Perú no creció nada. Tuvimos una crisis económica internacional que repercutió muy severamente en el Perú. Pero ya se estaban trabajando los fundamentos económicos. Se había hecho una reforma muy importante, varias reformas muy importantes. Y eso, una vez que el Perú comenzó a crecer a partir del 2002, no lo paró nadie.
Y tuvimos 20 años de crecimiento sin parar. Y yo le digo a mis estudiantes, pues, desde el 98 no hay una recesión en el Perú y la mayoría han nacido en este siglo, ¿no? Pero digo, ustedes nunca han visto una recesión. No tienen una idea de lo que es. Es manejar la economía familiar con pinzas. Guardar de verdad pan para mayo. Ahorita pan para mayo. Los gastos que usted ya tiene pactados, bueno, pues ya los tiene pactados, no hay nada que hacer, sigue adelante, pero el resto, ahorre. Ahora, el ahorro en una situación de recesión tampoco es bien remunerado. Guardas para no perder, pero no para ganar. Entonces, tenemos una situación muy difícil, muy difícil. Bueno, Abel, soy portadora de malas noticias, pero malas noticias ya que estaban bastante anunciadas, ¿no? Así Bastante es. anunciadas. La única Estamos a la cosa puerta del buena, infierno. la puerta del infierno, o sea, estamos ahí, paraditos a la puerta. Claro, o sea, yo y Abel somos de una generación que ya vio al diablo calato, o sea, que ya sabemos cómo es. Pero a mí lo que me preocupa son los que tienen de 35 a menos, que eso no lo han vivido, no lo han sentido en carne propia. Y es muy duro, de verdad que lo es. Lo que implica hacer mucho ahorro y generar estrategias de consumo diferentes y ver cómo tu país se va destrozando porque cada día comienzan a haber más pobres. O sea, los que habían salido de la pobreza, los que estaban un poco mejor, van a comenzar a estar un poco peor. Y los que nunca salieron de la pobreza van a regresar a la miseria. Ese es el problema. Y no hay programa de subsidio del Estado que remedie eso. ¿Eh? No hay forma. Y eso además es la peor forma de hacerlo. Hay que trabajar de otra manera, generando trabajo. Las personas no quieren un subsidio. La mayoría de los peruanos quieren un trabajo. Un trabajo que te permita sostener a tu familia, que es lo mínimo que un ser humano puede tener, ¿no? Que una pareja pueda sostener a sus hijos. Eso es lo mínimo que los seres humanos pueden querer de un Estado. Y que el Estado se los permita, que no se los obstaculice. Muy bien, Abel. Y el otro tema, por supuesto, que está sobre la mesa, además de todos los temas de corrupción de este fin de semana, Dios mío, qué horror, ¿no? Elmer Cáceres preso, Moreno preso, todos han sido gobernadores, ¿ah? Todos han sido gobernadores. A Vizcarra, de cuando era gobernador, le ha prescrito, claro, porque era del 2011, negociación incompatible, ya le prescribió, pero todos han sido gobernadores. La profunda corrupción de las gobernaciones en el Perú es casi un caso de estudio, ¿no? Y de cómo los pueblos vuelven a votar por los mismos, además, que han sido procesados por corrupción, en varios casos. O sea, reincidente, el pueblo reincidente. Y el fin de semana ha estado lleno de casos de estos, ¿no? Como les menciono estos tres al vuelo. ¿Qué más tenemos para contarles? Que sí, eso sí, dispendio en el Estado, lo que quieras. Coffee breaks, restaurantes de lujo, paneles en Broadway, como si acá no pasara nada. Como si acá no pasara nada. Y también hay que decir que seguimos en el tema de la Junta Nacional de Justicia. No se va a votar esta semana porque hay semana de representación, pero sí se va a votar la próxima semana o el próximo pleno. Y estamos con Samuel Abad para hablar de eso, pero antes contarles que han habido elecciones en Argentina ayer, que ya lo saben, por supuesto, y la gran sorpresa fue Sergio Massa. Sacó 36% de la votación, el candidato del kirchnerismo, ¿no? Peronismo. Bueno, en el fondo todos son un poco peronistas, pero digamos, el kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera, así se le llama allá, tenía a Sergio Massa, ministro de Economía de Alberto Fernández, como su candidato.
y sacó 36%. O sea, realmente de las PASO a esto, dio un volteretazo. Y eso es interesante, porque a todos los que le tienen miedo a las primarias, acá tienen la mejor razón para tener primarias. Una vez que el termómetro te fija las cosas, ¿no es cierto? La gente toma una decisión diferente. Milei venía embalado, Milei iba primero en las PASO, Milei quería ganar en primera vuelta, allá se puede ganar en primera vuelta, sacas 46% de los votos, me parece, o más de 40, pero llevas 10 puntos al segundo. Eso no pasó, eso no pasó. 36 quedó con Massa, 30 con Milei, y atrás 23 sacó Bullrich. Claro, muchos dicen, claro, Milei más Bullrich, porque ella es de derecha, listo, ganó Milei. Y ayer me decían que eso no es así. Primero que los otros candidatos, la candidata de la izquierda más el candidato de Tucumán, que fue muy popular digamos, en su zona, eh, algunos sí son profundamente anti-kirchneristas, pero no van a votar por Milei. La izquierda, que sacó 3%, se va con Massa. Y los de el candidato, que ahorita no recuerdo exactamente el apellido de Tucumán, eh, tampoco. Puede ser que buena parte de esa votación, y ahí hay 10 puntos, se vaya con Massa. Y Bullrich anoche fue muy clara, dijo, no voy a felicitar al populismo que ha destrozado este país, tratando de hacer un endose a Milei. Pero el asunto es que Milei ha insultado sistemáticamente a Bullrich durante esta campaña. Ella le puso una denuncia por difamación porque la acusó de haber bombardeado un jardín de infantes, acusándola de montonera en los 70s. Obviamente eso era mentira, pero ella le puso una denuncia por difamación. No le vas a pedir el voto a la gente para el que acabas de denunciar por difamación. Milei es considerado por la derecha, digamos, más conservadora, un loco. Claro, no les va a quedar más remedio a muy buena parte que votar por él, pero la cosa no está clara para Milei y muchos analistas dicen que más allá ganó. Felizmente las elecciones no son muy lejanas, son el 19 de noviembre, menos de un mes. En menos de un mes los argentinos están votando. Ahora, como decía José Mujica, se ha viralizado esa declaración. El expresidente uruguayo, que es muy de izquierda, es un hombre muy sensato y muy simpático. Además dijo, yo no sé qué cosa extraña es Argentina. Argentina es una cosa extraña, decía. Es una cosa extraña, ¿no? ¿Cómo puede estar en la segunda vuelta el ministro de Economía, que es el causante de la hiperinflación, ¿no? Y recordó algo que es muy importante, que se recuerda siempre, ¿no? Como el pueblo más culto de Europa, en la República de Weimar, Alemania, termina votando por Hitler. Y lo que dice es, cuando tú tienes, son palabras de Mujica, lo estoy parafraseando, cuando tú tienes un largo periodo de hiperinflación, la gente es capaz de abrazarse a un fierro ardiente, con tal de que la saques de ahí. Y en Argentina, si gana Massa, no va a haber forma de sacarlas de ahí. Pero Massa convenció en una buena campaña a los argentinos que todos los subsidios que tienen, que son muchos que el Estado no puede pagar y esa es la razón de la hiperinflación, se los iban a quitar. Y el lema era, te van a quitar tus derechos. Y Milei no pudo contra eso. Anoche cierra su discurso diciendo, yo no vengo a quitar derechos, vengo a quitar privilegios. Pero era muy tarde, y ahí sí creo que se va a concentrar la campaña de las próximas semanas. Ahora, Milei también anoche en su discurso de aceptación se congratuló de que en solo 2 años había llegado tan lejos. Claro, por supuesto. Pero creo que él sabe que es la única oportunidad que tiene. Porque un loco outsider es muy divertido una vez. La segunda vez ya no te parece tan outsider ni tan loco. Y el voto joven, masculino sobre todo, hombres, se va a ir para otro lado. Y dijo ayer cerrando también que habían sido
muy agresivos, pero que esa agresividad terminaba hoy. Y la campaña era kirchnerismo, anti-kirchnerismo, trazando ahí una línea pro y contra Massa con la alternativa de él. Pero esa línea pues es bien débil cuando te has pasado insultando a todos tus adversarios llamándolo casta. Bullrich es parte de la casta y los otros dos candidatos también. Entonces, si todos son parte de la casta, ¿por qué la casta va a votar por ti? Es un poco difícil. Muy bien, ya estamos con Samuel Abad, lo acabo de ver, esperándonos, y vamos a hablar del otro tema, como les decía, esta semana es semana de representación, pero la Junta Nacional de Justicia está a un pelo de ser destituida completa. Y el abogado defensor de la Junta es Samuel Abad, y vamos a hablar con él después de la pausa. Pausa, Así, Abel, y volvemos. así es, Rosa María, solamente permíteme agradecer a Infobae, que es el autor de la nota y la foto, Sí, ¿no? claro. A Laura Vázquez. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Samuel Abad, abogado de la Junta Nacional de Justicia. Rosa María, adelante. Así es, y tenemos pendiente, por supuesto, como todos ustedes saben, la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Yo digo esto porque, bueno, no es porque sea gurú, ¿no? Pero que tienen ganas de destituirlos, claro que tienen ganas de destituirlos, y la semana pasada las ganas las exhibieron con más ganas que nunca. Tanto es así que en la Comisión de Justicia, por abrumadora mayoría, 15 votos aprobaron un informe que nadie había leído, lo que revela mucho del procedimiento. Y vamos a empezar por ahí, por el procedimiento. Doctora Van, gracias por estar con nosotros. Cómo no, Rosa María, muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus escuchas. Esta sanción a la Junta, la destitución, existe efectivamente en el artículo 156 de la Constitución, pero en ninguna parte existe el procedimiento. Tan es así que algunas personas me decían, ya, entonces esta moción, antes de votarse, tiene que escucharse a los miembros de la Junta. Nadie sabe. ¿Cuál es el procedimiento para votar esta moción? Bueno, no existe y es lo que siempre hemos dicho. Hay un derecho básico en toda democracia que se llama debido proceso. Y el Así. debido proceso implica el derecho que toda persona, si la van a sancionar, en este caso si la van a destituir, sepa cuáles son las reglas básicas que permiten defenderse, que permiten actuar, que permiten conocer los plazos, que permiten cuáles van a ser los órganos que van a decidir. Y en este caso no existe. No hay duda que la Constitución faculta al Congreso para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por causa grave. Eso está fuera de discusión. El tema es cómo se lleva a la realidad. Y para llevarlo a la realidad tiene que haber un procedimiento y no existe. Tan es así que el informe se ha aprobado en la Comisión de Justicia. Esto se ha remitido al Pleno. Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia no han sido notificados con ese informe y no se sabe, porque no existen reglas claras, si les van a permitir estar presentes el día del Pleno para defenderse sobre estas imputaciones. Inicialmente eran 5, ahora son 3, ahora hay otros argumentos respecto a esas 3, y lo mínimo que se exige en cualquier procedimiento que va a conducir a una destitución es el derecho de defensa, pero esto no existe. Eso genera este defecto de fábrica que hemos mencionado. Nació mal. Claro, vamos a explicar al público esto. Dice, pero debido proceso suena muy técnico, ustedes son muy formalistas. Bueno, les voy a explicar, sencillito, ¿ya? Esto es como un partido de fútbol donde te dicen, mira, ¿sabes qué? La defensa no tiene reglas. Ah, ¿puedo agarrar la pelota con la mano? No sé, tal vez. Depende. No sabemos. ¿Cómo que no sabemos? Eso tiene que estar por escrito en algún momento, tiene que haber un reglamento. Ah, no sé. La defensa no tiene reglas. ¿Ustedes creen que un partido de fútbol se puede jugar así? No se puede jugar así, pues. Por eso es bien importante que esté todo reglamentado. Muy bien, regresando acá. Lo segundo es la relación entre la falta cometida y la pena a la que una persona se somete si es que ha cometido una falta. Hay abundante, creo yo, corrígeme, jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice, bueno, y el principio de legalidad que es básico,
que a mí no me pueden poner una pena si no hay una norma que diga que eso, que yo he hecho eso, está penado con esta sanción. ¿Es así o me equivoco? Sin duda, nadie puede ser sancionado si previamente en la ley la conducta está tipificada como susceptible de sanción. Eso es un principio básico en una democracia, que es el principio de legalidad. Nadie puede ser sancionado si no hay una regla, una ley que dice esta conducta es sanción y genera tu institución, porque no es cualquier conducta, es muy grave. Eso no existe. Y ciertamente se está aplicando ahora el famoso criterio de discrecionalidad. Se dice que el Congreso es discrecional, y como es discrecional, ellos pueden interpretar. Bueno, en realidad hay que tomar nota que existe la discrecionalidad, pero la discrecionalidad no es arbitrariedad. Y estos dos elementos básicos, debido proceso, reglas claras para el procedimiento y legalidad, donde se identifique las conductas, lo que se llama la tipificación, no existen. O sea, ahí ya no hay discrecionalidad posible, ahí hay mera arbitrariedad. Y eso es Para lo que poner, se cuestiona. a ver, para poner un ejemplo para el público, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo que consultar de vez en cuando la ley de radio y televisión, en el artículo 70 y 100 dice, es falta grave, tra, A, B, C, D, hasta la Z, ¿no? Es falta muy grave, es falta leve, ¿ok? Y luego me dicen, si usted comete una falta leve, tiene tantas UITs de multa. Si comete una grave, tantas UITs. Si comete una muy grave, tantas UITs y lo suspendo, lo sanciono, lo cancelo, le cancelo la licencia. Está ahí, ya. ¿Ese tipo de tipificación existe para la Junta Nacional de Justicia? No existe, no existe. Se les ha explicado, se ha sustentado esto intensamente en la Comisión de Justicia, y lamentablemente el informe no toma en cuenta estos argumentos e insiste en considerar que existen tres conductas que, a juicio de esta Comisión de Justicia, constituyen causa grave, que justificarían la remoción no de uno, de todos. Es como Todos. destituir a toda la Corte Suprema. Es como ¿Ah? destituir a todo el Tribunal Constitucional, es como destituir a todo el Jurado Nacional de Elecciones. Esto es gravísimo. Lo que pretende el informe es gravísimo, es destituir a toda la institucionalidad que lidere el nombramiento de jueces, la investigación de fiscales, la designación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esto es volver al pasado. Esto es como la época en la cual el Congreso destituía a 4 magistrados del Tribunal Constitucional porque encontraba cualquier argucia legal para disfrazar una conducta y convertirla en una sanción susceptible de Ok. destitución. Y la pregunta es, ¿por qué la ley que crea la Junta Nacional de Justicia no reglamentó eso? O sea, no colocó, ¿no?, las conductas. ¿Y quién debería hacerlo? Bueno, eso ha debido hacerlo el Congreso. Así La es. responsabilidad al momento de desarrollar el procedimiento es el Congreso. ¿Por qué? Porque ese procedimiento especial de remoción debería estar establecido en el reglamento del Congreso y no existe. En segundo lugar, la tipificación debería estar en la ley de la Junta Nacional de Justicia y no existe. La ley anterior, la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, sí definía lo que era causa grave, artículo Claro. 8, sí lo definía no muy bien, por cierto, pero lo definía. La ley actual no lo hace. En consecuencia, la ausencia de reglas del debido proceso, la ausencia de precisión de las conductas es claramente imputable al Congreso. Se cita antecedentes que además no son susceptibles de comparación. Lo que pasó en el 2018 con el Consejo de la Magistratura no es susceptible de comparación, eran hechos claramente de corrupción judicial. Y ahí sin duda se aplicó esta remoción, pero había ese artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura que hoy no existe. Entonces no se pueden comparar supuestos desiguales. Por eso es No, que además, estamos a ver, en una situación muy están grave. comparando actividad delictiva con faltas a la ética
de acuerdo a lo que piensa el Congreso, que es ética, ¿no? Pero el Consejo del 2018 vendía los puestos de fiscal y juez. ¿Cómo no va a ser, pues, causa grave? Y además, como usted dice, ya estaba previsto en el artículo 8. O sea, ¿qué cosa constituía causa grave, no? Entonces, hasta ahí, yo creo que está clarísimo, el caso se gana sin ningún problema. Hace unos días hemos conocido también que la Junta ya, habiendo sido inminente, ¿no es cierto?, la presentación de este informe que nadie leyó y que votó, han presentado una acción de amparo, ¿ok? ¿Qué posibilidades tienen de que la acción de amparo tenga algún desarrollo antes de que se vote? Bueno, los integrantes de la Junta directamente han presentado una demanda de amparo, lo han hecho la semana pasada, hace unos días. Está pendiente de que la sala, porque el Congreso estableció el año pasado una modificación al código. No quería que los jueces lo conozcan los amparos, no quería. Así es. Entonces lo subió a la sala para que vaya en segunda instancia No, en el ante la Congreso Corte Suprema. todo tiene procedimiento especial. Ellos nombran su propio procurador, ellos nombran su propio auditor, no pasan por la Contraloría, a ellos no se les puede demandar en primera instancia, sino en segunda instancia. Ellos regulan su propio proceso de amparo. Claro, tienen procedimiento de amparo propio, es increíble, es un descaro, pero en fin, estos detalles siempre hay que conocerlos para que el público lo sepa, ¿no? Bueno, O sea, eso significa que no va al juzgado, sino va a la sala. Y la sala tendrá que admitir primero la demanda, es una formalidad porque ahora todo se admite, y fijar fecha para una audiencia. Lamentablemente en el Poder Judicial las cosas no ocurren tan rápido, salvo excepciones. Salvo excepciones, como hemos visto un amparo donde se considera cautelar, se admitió de inmediato, la fiscal de se la quitó la Nación, cautelar, se revocó y se la volvió a verdad que dictar. Salvo esos casos, en general no ocurre. la fiscal de la Nación, que sí puede ir a primera instancia, tiene una jueza que en el día le admite la demanda, le concede la cautelar, sube, se la deniegan, regresa y en 3 días o 4 días de nuevo concede la cautelar. ¡Wow! Bueno, no todo el mundo tiene la suerte de la fiscal de la Nación, pero se puede en la sala, porque es la primera instancia para quien litigue contra el Congreso, pedir la cautelar, supongo. Sí, claro, en teoría se puede pedir la cautelar, ¿no? Sí. En Normalmente las teoría cautelares podría están ocurrir, pensadas en el abajo. plano de la teoría todo puede ocurrir, ¿no? Pero claro, no se sabe en este momento cuándo se va a llevar a cabo la sesión del Pleno. Como hace un momento conversábamos, como no hay un procedimiento, no se sabe si el plazo para conocer el informe existe, porque No. sencillamente lo que ha ocurrido es que se ha aprobado por la Comisión de Justicia y en teoría debería haber un plazo para que el Pleno se pronuncie, Claro, y eso a no ver, existe. claro, se ha aprobado por la Comisión de Justicia porque les habían ampliado y a ellos sí se les vencía el plazo. Entonces ellos decían, nosotros tenemos que aprobarlo hoy día porque hoy día se vence el plazo. Y de ahí el apuro de aprobar algo sin que estuviese redactado. Eso es increíble. Bueno, muy bien, ya, pero ese era el apuro. Pero ahora ya no tienen ningún apuro. Y puede pasar algo que es bastante peor, doctor, para la independencia de una institución, que es la tienes en el limbo, ¿no? 6 meses. Incluso Patricia Chirinos había pedido que les quitaran el presupuesto suplementario que habían pedido para una evaluación adicional que tienen que hacer de jueces y fiscales, ¿no? Les corto, felizmente se revirtió el viernes, ¿no? Pero les corto presupuesto y están en el limbo. ¿Te portas mal? Pongo la moción a votar. Sí, Eso es lamentablemente terrible. puede ocurrir. Y además ha ocurrido en otros casos, ¿no? Lamentablemente puede ocurrir. Mire, eso pasa mucho con las acusaciones constitucionales. Uf. Se admite una acusación constitucional, se aprueba iniciar el trámite, pero no notifican. Y Oiga, a uno lo sucedía, tienen pendiente la notificación sucedía, eternamente. claro, desde el gobierno de Alan García por ejemplo, con las comisiones investigadoras. No aprobaban el informe años, ¿ah? 2 años después lo sacaban de un cajón. Sí, yo espero que eso no ocurra. Yo espero que en realidad, y hay que ser optimistas a veces, aunque la situación es difícil, yo espero que no se consigan los 87 votos y Es volvamos que, a la no, tranquilidad. o sea, Porque, vamos a hablar de luego del desenlace, pero primero es este compás de espera que puede ser eterno. sí, no, claro, Porque, puede porque lo que ocurrir. el Yo espero Congreso que puede no decir, suceda. ok, o sea, si hacemos esto,
internacionalmente nos volvemos unos parias. O sea, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, todo el mundo ha saltado, ¿no? Desde el secretario general de la OEA hasta el comisionado, ¿no es cierto?, para la independencia de jueces y fiscales, el alto comisionado de defensa de derechos humanos, o sea, todas las instancias internacionales que ven justicia en el mundo están espantadas. El mismo Gustavo Ariancén lo ha dicho, ustedes no tienen una idea del daño que nos hace lo de la Junta Nacional de Justicia en el ámbito internacional. Entonces, de repente el Congreso dice, sí, pues, ya, pero la dejamos ahí. No la ponemos al voto y es una herramienta, ¿no? Es un cuchillo que yo lo tengo ahí para usarlo, para clavarlo cuando yo quiera. Sí, es una de las posibilidades, pero toma nota, Rosa María, que no es la única que tiene el Congreso. Hace poco el Congreso ya notificó a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia una denuncia constitucional. Es decir, el escenario contra la Junta Nacional de Justicia no se agota en esta remoción que es conocida, es pública. También un congresista presentó una denuncia constitucional por el famoso tema de la edad. Ya fue notificada a los integrantes de la Junta hace poco, hace unos días. Tienen un plazo, porque ahí sí es acusación constitucional, ahí sí estamos hablando del trámite que está previsto en la Constitución por infracción o delito en ejercicio de la función, y también se ha notificado eso para que el mismo tema sea objeto de conocimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y paralelamente está el proceso de amparo interpuesto por la señora fiscal de la Nación, que cuenta con una medida cautelar que revivió luego que fue anulada por la Corte Superior, resucitó esta medida cautelar y que impide la investigación frente a la fiscal de la Nación, pero una la fiscal que resucitó debería permitir que en lo días, investigue. ¿verdad? Y además Mira, está el escenario en el Tribunal Constitucional, que la misma fiscal de la Nación ha presentado un proceso la competencia competencial para que respecto de ella. la Junta no pueda investigar actos administrativos cuando decide remover a todos los integrantes de un equipo fiscal porque investigan a su hermana. Ya eso no debe ser investigado porque es competencia absoluta de la fiscal. Entonces hay varios escenarios contra la Junta Nacional de Justicia que evidencian que hay un ataque institucional contra un órgano autónomo. Eso no es normal, realmente, No, en sí, no, yo un estaba pensando sistema que de la balance de señora poderes. jueza que resucita la cautelar fue más rápida que Cristo con Lázaro, ¿ah? Yo creo que Cristo se demoró más días en llegar. Una Pero jueza supernumeraria, es decir, una jueza que no es titular, claro, pues, todo el que mundo ha sabe cómo. emitido esa resolución y que, bueno, sorprende la agilidad con que esto ocurre, ¿no? Impresionante. Bueno, y regresando ya a la posibilidad de que no haya los 87 votos, que eso es lo que se especulaba el viernes, se archiva y claro, empiezan las otras, ¿no? Las acusaciones constitucionales. Y ahí no se necesitan 87 votos. Ahí son mayorías mucho más fáciles de conquistar. Claro, pero por lo menos hay un debate más intenso, por lo menos ahí si asumen infracción de la Constitución, requieren 2/3 para la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por lo menos hay un procedimiento establecido, a diferencia de la remoción, o sea, la acusación constitucional se tramita por el mismo tema de la edad, por el mismo hecho que motiva esta remoción, se está ventilando el debate de la acusación constitucional. Entonces, de verdad esta manera de intervención del Congreso que se hace sin duda reconociendo que el Congreso tiene la facultad de acusar constitucionalmente y de remover, se hace distorsionando las figuras básicamente con la finalidad de evitar el funcionamiento adecuado de la Junta Nacional de Justicia y su destitución, que es lo que al final se está promoviendo en la remoción. O Y sea, esto es increíble, de verdad. la acusación constitucional nunca se pensó cuando se diseña en la Constitución, sobre todo 79 y 93, como un arma contra tus enemigos. O sea, es el problema hoy o sea, así como la acusación constitucional protege, también ataca. O sea, lo que ha sucedido con Zoraida Ábalos es eso, que ha sucedido antes también. O sea, con los 3 magistrados que destituyeron del Tribunal Constitucional, etcétera. O sea, hay la posibilidad de utilizar estas armas
para destruir la institucionalidad de los demás y por lo tanto que el Congreso prevalezca sobre cualquier otro poder del Estado. ¿Eso tiene una lógica constitucional? ¿Debe el Congreso prevalecer sobre los demás poderes del Estado? No existe un primer poder del Estado, en primer lugar. Esa es una teoría del siglo XVIII, que algunos congresistas reviven de vez en cuando. Todos los poderes y los órganos autónomos constitucionales que están al nivel de los poderes en el marco de un Estado moderno, no hay uno encima de otro. Todos están en el mismo nivel en el marco de sus atribuciones. Y por eso se habla de respetar sus atribuciones. Lo que está pasando es que en los últimos años estamos apreciando cómo se desnaturalizan las instituciones. Hace algún tiempo se desnaturalizó la inmunidad parlamentaria. Tan grosera fue la situación que hubo una reacción que condujo a la eliminación de la inmunidad parlamentaria que protegía a los congresistas, nada más que a los congresistas, por delitos comunes. Era por delitos comunes, o sea, no era por otros delitos, era por delitos comunes. Si un congresista robaba, estaba protegido por la inmunidad. Un congresista no robaba en el hemiciclo, ni en el ejercicio de las funciones, sino robaba, asaltaba un banco. O sea, sencillamente era por delitos comunes que estaba protegido, se eliminó. Ahora existe la figura, de hace mucho tiempo, por cierto, de la acusación constitucional, que tiene dos vertientes. Uno, por delito cometido en el ejercicio de las funciones, y dos, por infracción de la Constitución. Y claro, como la infracción de la Constitución tampoco está tipificada, es cualquier cosa, y se ha convertido en un juicio político, que Claro. solamente requiere votos. ¿Y qué ha pasado en consecuencia? Que cuando hay mayorías determinadas, se usa esta acusación constitucional para sancionar al enemigo político y para limpiar, absolver al amigo político. Y esto es muy grave, porque si se trata de delitos en el ejercicio de la función, si la acusación constitucional no prospera porque es un amigo político, ese señor ya no va a ser investigado, ya Es no el va a caso, pasar a la fiscalía, y lo tenemos ya en no este va a pasar Congreso. al Poder Judicial, ya está limpio Claro. totalmente. Eso es una desnaturalización. Por eso, si me permites, Rosa María, soy quienes piensan que esto hay que revisarlo. Y yo diría eliminarlo. Soy quienes piensan que hay que eliminar la acusación constitucional y así como se eliminó la inmunidad parlamentaria, establecer un procedimiento especial ante la Fiscalía de la Nación y ante la Corte Suprema para que vea los delitos de los altos funcionarios. De lo contrario, estamos permitiendo que el Congreso se convierta en un superjuez que hace que se sancione el enemigo político o se le abra la puerta al proceso porque después lo van a absolver y se absuelva al amigo político, como hemos visto lamentablemente en la historia reciente. Claro, a ver, para que vean de los dos casos que nos están escuchando. A Merino, ¿ah? Lo protegió este Congreso. A Alarcón, el contralor, que tenía una acusación por peculado, no se le puede investigar. ¿Cuál fue la moneda de cambio? Organizar la derrocatoria o la destitución de Vizcarra. Y en este Congreso le pagaron sus servicios. Ya está, listo. A Luciana León, 5 años para que llegue, 5 años para que llegue su acusación al Poder Judicial. Y claro, le sacaron organización criminal. ¿Para qué? Para que prescriba rápido, pues. Total, todo pasa. Esa es la situación de la acusación constitucional. Yo estoy de acuerdo con el doctor Abad. Eso lo tenemos que eliminar de la Constitución. Porque para lo único que sirve es para perseguir al enemigo. Ah, sí. Pero a Zoraida Ábalos, sin cometer delito alguno, la han destituido. Pero no han sido capaces de formular el delito. ¿Qué delito ha cometido? Omisión de denuncia. No, pero no puede denunciar, está prohibido por la Constitución. Evidentemente la van a absolver en el Poder Judicial, evidentemente, pero será pues dentro de 2 años. Esa es la diferencia. Y ya no podrá ser fiscal de la Nación o fiscal suprema. Esa metodología es la que aplica el Congreso y por eso tiene que desaparecer. ¿Qué más tenemos en el panorama? Bueno, el tema de los recursos, ¿no? El viernes pasado les querían quitar hasta la plata, que es un acto de hostilización
que puede ser interesante luego cuando esto llegue, porque va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Por lo menos ahí queda anotado. ¿Van a hacer una acción ante la Corte si es que llegan a ser destituidos, cree usted? Es una posibilidad, sin duda. Realmente ya ocurrió antes, ocurrió con el Tribunal Constitucional. Recuerde que al final el Perú tiene una sentencia, una de las pocas sentencias donde es condenado por destituir a magistrados del Tribunal Constitucional. Y eso explica quizás el interés reciente de esta vocación de algunos por retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Yo lamento este tipo de propuestas, de verdad, que no tienen ningún sentido y que al final lo que pretenden es dejar en situación de indefensión cuando se trata de afectaciones a derechos. Y lamentablemente lo que también evidencia es que estamos volviendo al pasado. Tú y yo hemos vivido la década de los 90 y hay muchas situaciones muy similares. Las estrategias Además, son casi incluida las la mismas. recesión. O sea, que Realmente, 97-98, o sea. Es una tragedia para el país. Está retrocediendo en vez de avanzar. El país para crecer, para generar ingresos, para generar trabajo, para generar situaciones de seguridad, requiere estabilidad política. Requiere estabilidad política y no estamos viendo estabilidad política cuando se pretende destituir a toda la Junta Nacional de Justicia, que repito, sería como destituir a toda la Corte Suprema o a todo el Tribunal Constitucional, lo cual es increíble, ¿no? Bueno, hay más cosas que contarles. El día viernes, estaba recordando en la pausa, doctora Abad, Jaime Chincha entrevistó al congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, congresista por Arequipa. Y él dijo que él va a votar a favor de la destitución de la Junta Nacional de Justicia porque los juicios de los expresidentes avanzaban muy lento, ¿no? Y que la justicia era pésima en el Perú, o sea que había que votar a favor de que se vayan estos. O sea, ya es la militancia en la ignorancia, es el alarde, ¿no es cierto?, de yo tengo un voto y lo uso como me da la gana. Sí, pues el informe dice que es por esas causas, pero yo con mi voto, yo lo que quiero, yo voto como me da la gana, sin fundamento alguno. Porque los congresistas creen que su voto no necesita fundamento. Eso es lo más increíble de todo. Porque para ellos no estar sujeto a mandato imperativo es votar en contra de la ley, votar en contra de la Constitución, votar sin fundamento. Y ni siquiera conocen que la Junta Nacional de Justicia no tramita los juicios de los expresidentes. ¿Qué piensa de esto? Porque esto es lo que va a haber al final. Tenemos los votos, hacemos lo que nos da la gana. Sí, hay mucha desinformación, lamentablemente, en el país. Se transmiten verdades que no son verdades. Algunos medios de comunicación, algunos congresistas dicen cosas absolutamente falsas. Por ejemplo, para agregar un caso, se dice que la Junta ha sido designada por el presidente Vizcarra. Ah, sí. Falso, pero absolutamente falso. ¿Quién eligió a los 7 integrantes de la Junta y a sus suplentes? ¿Quién? Una comisión especial, luego de una reforma constitucional aprobada, ratificada por referéndum por la ciudadanía, probablemente varios que dicen eso han aprobado esa reforma constitucional, y que creó una comisión especial. Esa comisión especial solamente para elegir a los integrantes de la Junta, nada más, y que está en la Constitución, integrada por el defensor del pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional de entonces, obviamente, la presidenta de la Suprema, la fiscal de la Nación, el Contralor General, un rector elegido por votación por los rectores de las universidades públicas, un rector elegido por votación por los rectores de las universidades privadas, 7 integrantes. Además, para recordar un poquito los nombres, ¿no? O sea, a ver, Ernesto Blume, ¿les parece caviar? No. Walter Gutiérrez, que ahora está embajador de DINA en España, ¿les parece caviar? A ver, el rector de la Universidad de Piura, de la privada, ¿les parece caviar? O sea, por el amor de Dios, ¿de qué están hablando? ¿Ya? Y si me permites, y la elección fue fruto de un concurso público varias veces frustrado, sí, y que al final se eligió a 7 titulares y 7 suplentes, y donde las bases del concurso solamente establecían que el requisito famoso de la edad del tope de 75 años era para el acceso,
Tan es así, que se eligió a la señora Inés Tello con 74 años y se eligió a dos suplentes con una edad que ahora supera los 78 años. O sea, en este momento hay de los 7 suplentes, 2 tienen más de 75 años. Claro, si las van a Entonces, sacar por esa razón, los todos suplentes... sabían perfectamente que el tope no era para postular. Incluso, si uno recuerda, y eso está en los videos, si uno recuerda el juramento que le toma Walter Gutiérrez a la señora Inés Tello, le dice por el periodo de 5 años en el juramento. Cuando ella jura por cumplir los 5 años, ¿por qué? Porque la Constitución establece que el plazo de duración es de 5 años. Entonces, es una falsedad absoluta decir que esta es una junta del señor Vizcarra. Eso es una No, y mentira además hay un total. tema adicional. Hoy día la República saca la foto de Rosita Barta celebrando. O sea, la ley y la reforma constitucional se hace en un congreso donde Vizcarra casi no tenía ni bancada, porque Vizcarra hereda los restos de Peruanos para el Cambio, que ya en ese momento no eran ni 10 congresistas. Vizcarra no tenía bancada. Esa norma la hace el fujimorismo con APP, que eran los que tenían las bancadas, perdón, APP tenía 5, Acción Popular tenía 5 y los fujimoristas. O sea, ni siquiera la hizo la izquierda la norma, la hizo básicamente el fujimorismo. Clarísimo. O sea, es reescribir la historia o contarle, además, yo siempre parto de un principio por respeto al público, ¿no? La gente no es estúpida. Tú no le puedes contar un cuento de lo que ha ocurrido hace 5 años, porque además la gente fue llamada a votar y votaron en un referéndum la reforma constitucional que nos daba la esperanza de que en unos años, 10, 15, tuviéramos un mejor sistema de justicia. Y con eso terminamos. El Poder Judicial en toda esta historia está mudo. El presidente del Poder Judicial fue a la Comisión de Justicia y dijo, perdón, yo no me meto en chismes. Y como les digo, chismosos, esa causal la sacaron de la acusación. Y la causal contra el IDL la sacaron porque te van a tener un lío de libertad de prensa pues de magnitud histórica si siguen fregando con eso. Porque esas dos las tuvieron que sacar. Chismes, sin pruebas. Muy bien. Pero el Poder Judicial, en algo que le atañe, sabemos perfectamente cuál es la posición de la fiscal de la Nación, que está litigando contra la Junta. ¿Cuál es la posición del Poder Judicial? No sabemos en realidad la posición del Poder Judicial. Hace poco se ha pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que está presidido por un integrante de la Corte Suprema. Y me parece muy bien que se pronuncien las instituciones. O sea, pronunciarse no es un delito. Pronunciarse es ejercicio de la libertad de expresión de las instituciones públicas. ¿A qué quieren sancionar a la Junta por pronunciarse? El congresista Muñoz dice que las instituciones públicas no tienen libertad de expresión. Bueno, es una opinión totalmente inexacta, ¿no? En realidad las instituciones públicas se pronuncian. Se han pronunciado cuando hubo un golpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado, por favor. Entonces, las Fuerzas Armadas se pronunciaron y la Policía Nacional se pronunció respaldando la institucionalidad democrática. Entonces, no podemos decir pues que un comunicado realmente atenta o constituye causa grave. Yo creo y espero, Rosa María, que se defina esto, que los congresistas durante este periodo de representación piensen, reflexionen tranquilamente y evalúen que de verdad para el país afecta demasiado adoptar una decisión como la que plantea la Comisión de Justicia. Descabezar a la Junta Nacional de Justicia sería gravísimo para la consideración del Perú como una democracia. Doctor, yo estoy de acuerdo con usted, pero cuando uno los ve repetir las mismas tonterías una y otra vez, han cometido falta grave, han violado la Constitución, lo de los años, gente que uno creía que era sensata, de verdad, gente muy lúcida que hay en el Congreso, yo pensaba que eran sensatos, esto es político, esto es una consigna, necesitan capturar la Junta Nacional de Justicia para colocar al jefe de la OMPE. Eso es claro como el día. Y yo sé que usted piensa que de repente APP no va a votar a favor y por eso no van a conseguir los 87 votos. Estoy segura que si se llega a votar y no se mantiene eternamente en compás de espera,
los votos de APP van a ser para la destitución de todas maneras, pero de todas maneras, porque así ha sido su conducta en la Comisión de Justicia. Pese a que Acuña había dicho que ellos no votarían jamás por la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, Salguana, Torres, todos esos se volvieron locos durante durante la Comisión de Justicia y votaron a favor. No, pues. Bueno, No, yo no, confío que reflexionen, recapaciten No esta sé. semana de representación que les sirva para asumir nuevos aires y que lleguen a una decisión razonable. De verdad, los intereses nacionales deben estar por los intereses Estoy de políticos. acuerdo absolutamente con usted, pero lamentablemente el Congreso y los dos anteriores han dado prueba fehaciente y sistemática de que los intereses del país les interesan un pepino partido por la mitad. Muy bien. Nos Muchas vemos, gracias. doctora Abad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir en este tema. Sí, no lo vamos a dejar. Nos encanta el tema. Así que mañana vamos a seguir hablando de la Junta Nacional de Justicia, por supuesto, pero por ahora ya nos tenemos que despedir. Así que nos vemos hasta mañana. Chau, chau. Nos vemos Gracias. hasta mañana, Rosa Nos María. vemos. Gracias al doctor Samuel Abad. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.